un liderazgo, o generalmente el liderazgo, es muy solo. Cuando eres un gerente o eres un colaborador, generalmente puedes tener a los dueños o puedes tener a alguien. Pero ¿qué pasa cuando eres dueño? ¿O qué pasa cuando estás en la cúspide? ¿Quién es? Entonces se habla mucho por allí de un término que es la soledad del liderazgo. Entonces es por eso que yo digo cuerpo, alma y espíritu y cobertura. Tener un mentor, siempre tener un referente que te pueda aportar y que te pueda ver lo que no tan fácil se ve. Que cuando te digo, cuando quedas solo, ¿de dónde me sostengo, no? Hay principios universales, hay frutos del espíritu, ¿no? Hay cosas que te pueden sostener también en medio del caos, que puede ser como el vapor que no se mira aparentemente, pero puede levantar muchas cosas, puede levantar una tapa, tiene un impacto también. Entonces, vamos a lanzar una empresa en República Dominicana que tuve en algún momento oportunidad de ir a abrir yo, Empoderados por él. Y yo no me gastaba los 100, me gastaba 80, eficiencia, hacer más con lo que tengo. Entonces ese es otro chip importante, que no, porque me dieron 10 no me importa, no es mi empresa, no, me dieron 10, voy a ser eficiente. Muy buenas tardes, amigos de Radio Actitud y Emprende. Aquí su servidor Pepe Caseros en una entrevista más. Antes de meternos al tema de la entrevista, les quiero contar que también vamos a tener ahora una nueva temporada de Desayunos Emprende, llamado ahora Emprende Networking, donde vamos a tener desayunos el primer viernes de cada mes y el tercer viernes de cada mes, acá en Casa de Dios, en la Cafetería Central, de 7:30 a 9 de la mañana, donde vas a poder compartir con otros empresarios y emprendedores que usamos valores cristianos para poder hacer negocios, donde vas a poder tener herramientas e inspiración para tus emprendimientos y donde vas a poder conocer estrategias de negocio para poder crecer de la mano de Dios. Desayunos Emprende Networking, primer viernes y tercer viernes de cada mes, así que pilas, porque este viernes que viene vamos a tener Desayuno Emprende Networking acá en Casa de Dios, en la Cafetería Central. Y ahora sí, señores, estamos acá listos y grabando también para el podcast de Emprende con un gran amigo, alguien que conozco desde hace muchos años y quiero mucho, y realmente he visto su trayectoria y puedo decir que Dios lo ha acompañado, pero todo se ha basado también en mucho esfuerzo y liderazgo. Hoy aquí en cabina tenemos a Wilmer Calatayud. ¿Cómo estás, Wilmer? Muy bien, ¿y tú, Pepe? Qué alegre tenerte aquí, hombre, nuevamente. Muchas gracias. La tercera, ¿no? La tercera, y esta vez ya grabándote en video, porque saben que estamos hoy en podcast, que obviamente salimos en la plataforma de YouTube, y es importante saber que Wilmer Calatayud es una persona que ya lo van a conocer, es venezolano y comenzó hace 9 años en una empresa y ahora pues obviamente les va a contar su historia, pero trae un temazo, y el temazo es liderazgo integral. Él es ahora gerente general y socio de Watson Homes. Wilmer, contanos un poquito de ti y de Watson Homes. Claro, con mucho gusto. Bueno, soy Wilmer, venezolano, ya de 40 años. Ya llegaste al cuarto nivel, bienvenido. A veces no me lo creo, pero 40 años y escuchaba hace poco a alguien que entre los 20 y 30 años hay mucha fuerza, mucha creatividad. Y entre los 40, 50, en esas 2 décadas, se capitalizan. Y yo dije, wow, ¿no? Se cumplió cabalito a los 40 años. Justo tuve muchos años trabajando para un grupo que se llama GSP. Dentro de ese grupo hay una empresa creativa, una boutique creativa enfocada en ayudar a las marcas a impactar a los shoppers, ese era el término, a los compradores, enfocada en impactar a los compradores. Y bueno, justo a eso nos dedicamos. Nuestro eslogan es creatividad para el shopper. Donde esté el comprador, allí vamos nosotros a impactar su dinámica, su experiencia. Eso puede ser dentro de un punto de venta o fuera de un punto de venta. Y bueno, aunque no parezca, te podrás imaginar cuántos puntos de ventas en retail hay en Centroamérica, que es donde estamos enfocados nosotros, toda Centroamérica. Y bueno, a eso es a lo que nos dedicamos. Estuve muchos años en el grupo como director. Bueno, la verdad tuve un ascenso. Fui ejecutivo, luego fui gerente comercial, luego fui director comercial corporativo, hasta llegar a la actualidad como socio y gerente general específicamente de la boutique creativa. Buenísimo, pues ya vieron, señores, cuando Wilmer se refiere a choppers, son shoppers.
Y obviamente el punto de venta hoy que uno ve, sabemos que en Guatemala hay demasiados supermercados, demasiado punto de venta y lo que se especializa Watson Homes es obviamente en esa creatividad de cómo te presentan el producto para que sea atractivo y que al final pares comprando esos productos. Pero lo más importante de hoy es que vamos a hablar de lo que Wilmer ha implementado en su vida, en su carrera personal, profesional y familiar, que lo ha llevado de pasar de ser un colaborador efectivo ahora a ser dueño, accionista dentro de una de estas empresas. Es una historiaza, porque estoy seguro que hay muchas personas que quisieran tener esa carrera. Y recuerden, aquí en Emprende nos gusta dar inspiración y herramientas, y eso es inspirador para muchas personas que nos escuchan. Hace 9 años empezó tu carrera en GSP, que es obviamente una de las corporaciones del grupo. Contanos un poquito qué fue lo que vio a las personas o qué hiciste para ir escalando en esa escaladera corporativa. Sí, una de las características que tengo desde muy joven es investigar, y no solo investigar, sino aplicar, ¿no? Y recuerdo que por allí en el año 2020, una de las cosas que leí eran qué skills desarrollar, sobre todo en la década 2020 en adelante. Y una de las cosas de las que me enamoré es pensamiento crítico. Y hoy justo le hablaba a mi equipo de ese pensamiento crítico, que no es llevar la contraria a los líderes, sino siempre buscar otra forma de, otra manera de, otro punto de vista. Entonces te podría decir que esa es una de las características que cuando pasé a formar parte del comité de la empresa, comencé a aplicar de manera constante, ¿no? Y a veces, debo confesarlo, yo he enfocado muy comercialmente. Hablaban de temas financieros, de temas operativos, de temas de recursos humanos. Y allí siempre atento. Y si hay otra manera de... Entonces te podría decir que una de las muchas cosas fue comenzar a aplicar ese tema de pensamiento crítico, pensamiento distinto, pensamiento fuera de la caja. Y bueno, entre otras más. Me gusta mucho porque, digamos, como sabes, yo también tengo una empresa y cuando cabalmente a mí viene alguien, un colaborador, y me da nuevas ideas o me dice, mira, yo creo que esta forma está bien, pero ¿qué te parece de esta otra? Yo valoro mucho eso porque digo, ay, finalmente encuentro a alguien en quien apoyarme, al fin puedo encontrar a alguien en quien yo juntarme y hablar de estrategia, y eso a veces es necesario en las corporaciones, y obviamente cuando uno ve a alguien con ese perfil, dice uno, wow, esa persona puede tener potencial. Así que me alegra mucho. Cuando hablamos de liderazgo integral, ¿a qué nos podemos referir como liderazgo integral? ¿Cuáles son esos componentes? Sí, esto es parte de lo que he estudiado y he vivido, sobre todo porque estoy rodeado de líderes constantemente también. Y estoy súper seguro, más que nunca, incluso este sábado voy a presentar ante algunas personas en distintos países un workshop de liderazgo integral. Con fuentes, ¿no? No solo con la vivencia, sino con las fuentes. Y yo te lo puedo resumir así. Posiblemente muchas personas lo han escuchado. Pero mi resumen es, un liderazgo integral para mí es un liderazgo que está basado muy fuerte en cuerpo, muy fuerte en alma y muy fuerte en espíritu, teniendo una característica adicional, cobertura. Porque un liderazgo, o generalmente el liderazgo, es muy solo. Cuando eres un gerente o eres un colaborador, generalmente puedes tener a los dueños o puedes tener a alguien. Pero ¿qué pasa cuando eres dueño? ¿O qué pasa cuando estás en la cúspide? ¿Quién es? Entonces se habla mucho por allí de un término que es la soledad del liderazgo. Entonces es por eso que yo digo cuerpo, alma y espíritu y cobertura. Tener un mentor, siempre tener un referente que te pueda aportar y que te pueda ver lo que no tan fácil se ve. Incluso escuché una frase que me enamoró, que el propósito de un líder tiene que ver no con decirte lo que tú sabes que no sabes, sino en decirte lo que tú no sabes que no sabes, ¿no? O sea, lo que eres inconscientemente incompetente. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, de verdad que la tarea, el rol de un líder es trascendental y qué importancia, y por eso siempre coloco el tema de la cobertura y el tema del mentor, ¿no? Buenísimo, y qué bueno escuchar esos temas, porque generalmente cuando hablamos de liderazgo, sí hablan de otros temas y a veces no metes el cuerpo y no metes tampoco el tema espiritual, ¿verdad?
Sí, obviamente el alma, porque ahí están las emociones y obviamente tienes que manejar mucha inteligencia emocional en el liderazgo y cuando vas escalando, ¿verdad? La parte mental obviamente también, que obviamente es toda la parte de las aptitudes, pero la parte espiritual y el cuerpo. Háblame un poquito más de ese liderazgo en la parte de cuerpo y en la parte de espíritu. No, y es total, Pepe, porque la inteligencia emocional es algo que se habla, se habla y se habla y se habla, y conozco gente muy talentosa que son coaches, que tienen distintas habilidades, ¿no? Pero, hablándote transparentemente, soy muy observador y a veces me he preguntado, oye, ¿por qué este líder que domina las emociones, me duele la espalda, estoy enfermo, se me bajaron las defensas? A mí me pasó muchas veces y allí fue donde yo comencé a preguntarme, oye, no, esto no, definitivamente no puedo enfocarme en una sola cosa, ¿no? Y allí fue cuando empecé a estudiar. Es importante esto, a estudiar, no a hacer lo que decían las redes sociales, a estudiar y descubrí muchas cosas, que hay muchos hábitos. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Tomar sol, comer real, ¿no? Yo no hablo de que sigas una dieta u otra, sino comida real, no procesada, lo que da la naturaleza, ¿no? Suplementarse, no sé si lo sabes, pero recientemente hay algo que en el mundo del gimnasio se conoce mucho, que es la creatina. Sí. Generalmente la gente que lo toma es por tema de músculo, ejercicio, pero salieron estudios serios ya recientemente que a nivel cognitivo también tiene mucho impacto. Entonces cuando uno va encontrando, y ese es uno de los suplementos que yo tomo a diario. Yo tengo ya 3 años que cambié la dieta por ciertas cosas en mi familia y me doy cuenta, lo noto. Muchas veces cuando estoy en ayuno y me tomo mi creatina, cómo fluyen las ideas, cómo puedes ser productivos. Entonces, ahí es cuando te diriges a la parte del cuerpo, ¿no? Comer bien, dormir bien, descansar, suplementarte, comer nutritivamente. Entonces, ahí es donde, y voy a usar un ejemplo último. Yo lo miro como una analogía donde este mundo siempre hay estrés y va a haber estrés, ¿no? Nosotros podemos decir que somos como una olla, ¿no? Y el cuerpo es esa olla. Posiblemente podríamos tener agua, eso es como el alma. Y cuando se produce vapor, podríamos decir que hasta es el espíritu, ¿no? Cuando hay mucho estrés, también, ¿qué pasa con la cobertura? Que puede ser una tapa, o si no tengo la tapa, pueden caer distintas cosas allí, ¿no? Entonces, a mí me gusta usar esta analogía porque ¿qué pasa cuando viene estrés? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos de presión? Incluso actualmente yo estoy pasando por ciertos momentos. Hoy hablábamos con el equipo también, el crecimiento duele. Claro. Ese paso adicional. Entonces ahí es donde, por supuesto, el cuerpo, el cascarón, tiene que estar preparado para las decisiones que debe tomar. Calentado. Totalmente. Y ahora la otra parte, ¿no? El espíritu. Conozco mucha gente talentosa, pero que a veces son tan estudiosos y tan talentosos que cuando quedas solo, ¿de dónde me sostengo, no? Hay principios universales, hay frutos del espíritu, ¿no? Hay cosas que te pueden sostener también en medio del caos, que puede ser como el vapor que no se mira aparentemente, pero puede levantar muchas cosas, puede levantar una tapa, tiene un impacto también. Entonces, es por eso, nuevamente, que te comento, para mí y ojo, estudié también varias personas. Si estudias a un Martin Luther King, por supuesto Jesús, uno se da cuenta, no, estas eran personas, Jesús, para soportar lo que soportó físicamente, a nivel de cuerpo, estaba preparado. Sí. Y bueno, ni hablar, por supuesto, de las emociones y del espíritu, pero hay otros referentes que también lo ha hecho. Entonces, para mostrarte un poquito de por qué yo hablo del cuerpo, del alma y del espíritu, es porque cada dimensión tiene características a las cuales prestarle atención y que a la final, cuando estás en la batalla, en el momento del estrés, de la tensión, se nota la diferencia.
Buenísimo, me encanta porque yo creo que es un tema que todos deberíamos de aplicar, que muchas veces no administramos bien todo, ¿verdad? Comenzamos a meterle mucha potencia a querer escalar, crecer, le dedicamos mucho tiempo al trabajo y dejamos familia, dejamos de asistir, dejamos de orar, dejamos de ir al gimnasio y entonces realmente no hay un liderazgo integral, hay un liderazgo hacia un área, pero estás creciendo desbalanceado. Y yo creo que el llamado acá es a que obviamente nos convertamos en líderes, en profesionales, emprendedores y empresarios integrales que aprendamos a dar el tiempo a cada cosa. Yo, por ejemplo, vos sabes bien que yo trato de no faltar al gimnasio, voy de lunes a jueves y yo no lo hago ya por, que verme así o verme así, sino lo hago porque yo soy el motor de la empresa. ¿Verdad? Yo tengo que darle longevidad a mi cuerpo y a mi familia. Tengo 3 hijos. Quiero que mis hijos vean un papá fuerte. Tengo un bebé de 1 año que todavía me toca jugar con él y hacer, entonces yo tengo que mantenerme fuerte, eso es parte de mi liderazgo, también enfocarme en meterme con Dios, su oración, su fortaleza, su guía, porque como vos lo dijiste, a veces uno como empresario ya no tiene hacia dónde, uno es dueño, ya no tiene hacia a quién darle accountability, pero sí tenemos a alguien, porque el gerente general de esa empresa es Dios, entonces yo tengo que dar accountability a él, y ahí es donde creo que ese liderazgo integral calza muy bien con todo lo que decís. Correcto, y debo mencionar que de todo esto muy jovencito, tuve la dicha de estudiar a Franklin Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él lo dice muy claro. Primero es liderarse a sí mismo. Uh-huh. Y siguiente es liderar a otros. Sí. Luego conocí otro libro que me voló la cabeza, que fue Hábitos Atómicos, ¿no? Los hábitos atómicos, y los dos hablan de hábitos. Hábitos atómicos enseña a hacer pequeñas cosas, pero que luego se convierten en parte de tu vida, como tú lo dices. Ya yo voy los lunes a los jueves, ya incluso yo no me enfoco mucho en este tema de estar toro o en forma. Yo más lo enfoco a liderar, ¿no? A liderarme a mí. Eso es parte de muchas cosas, por eso hablamos de un liderazgo integral y por eso la trascendencia. Y la verdad da mucho dolor. Y hace poco estuve... Pepe, cuento rapidísimo, hace 2 semanas estuve en un evento muy importante para nosotros como organización, donde en 1 semana, te podría decir, logramos un porcentaje importante de la venta. Y en ese lugar son 72 horas de tensión porque ahí trabajas contrarreloj y tienes que fabricar teníamos muchos stands, y yo pude ver la gente en crisis, pude ver la gente eufórica, pude ver la gente llorar, pude ver la gente abrazarse, pude ver la gente tomando pastillas para no dormirse, cometiendo errores. O sea, tú miras de todo allí y te cuento rápidamente, yo apliqué todas las cosas que ya son hábitos en mí y de verdad yo me siento orgulloso de mí mismo por cómo yo funcionaba cognitivamente, a nivel de energía. Entonces ahí es cuando uno dice, no, definitivamente hay que prepararse, hay que tomar todo en cuenta para esos momentos de tensión y también para cuando tengas momentos de tranquilidad, ¿no? Me gusta mucho lo que comentas porque a mí me ha pasado que he ido a muchos eventos de tecnología, mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Y me recuerdo muy bien que después de pandemia, obviamente el primer evento que hicieron, como todos estaban encerrados, cuando llegamos a ese evento, te puedo decir que la primera noche, que es como el Welcome Reception, obviamente en estos eventos hay de todo, ¿verdad? Dan alcohol aquí y allá. Bueno, yo bien portado. Al otro día, yo estando puntual, mirabas aquellos cadáveres llegando tarde, con así mal. Entonces yo, ¿qué tipo de liderazgo estás viendo acá? O sea, realmente, obviamente está bien, es desestresarte lo que querrás, pero estás yendo a un lugar donde estás queriendo desarrollarte profesionalmente y mostrar un liderazgo. ¿Y qué estás demostrando realmente ahí? Entonces yo creo que habla muy bien de esos hábitos que vos has creado a través de tener un liderazgo integral. Wilmer, como estamos hablando también de tu historia, de cómo tú lograste ir escalando de las posiciones ejecutivas, ahora ser socio de la compañía, de un grupo de la compañía, ¿te imaginaste en algún momento cuando empezaste en esta empresa que ibas a ser socio? La verdad no, la verdad ahí hay 2 respuestas, sí y no, ¿no? Porque siempre la importancia nuevamente del espíritu, escuchar promesas, pero no tan certeras, ¿no? Entonces, bueno, hay promesas, pero cuando ingresé de verdad, no lo pensaba. Sin embargo, también debo confesar que cuando ingresé, me fui con algunos de los directores y les dije, yo veo muchas oportunidades acá, ¿no? Oportunidades de emprender. Eso es otra cosa, que a veces las personas creen que para emprender tengo que renunciar, como muy románticamente lo dicen por allí.
o tengo que crear algo solo mío para emprender, ¿no? Y agradezco también porque no todas las empresas dan esa oportunidad de poder emprender a lo interno, emprender, crear, proponer proyectos, proponer mejoras. Entonces, bueno, eso fue parte del camino. Primero miré las oportunidades, luego, la verdad, yo apenas hace 3, 4 años conocí esta empresa del grupo y ahí sí fue como un clicazo, fue como un enamoramiento. Y la verdad que no solamente fue un enamoramiento, sino que a nivel de resultados, esta empresa, debo contarte, la iban a cerrar. Yo fui como el último que llegó allí y por supuesto en la dirección también de la CEO, a quien envío un abrazo a Manfred, y dice, mira, no la quiero cerrar, quiero que probemos una vez más, puedes ir a ver qué hay allí. Y ¡pum! Venta. Y al otro año, ¡pum! Crecimiento. Y al otro año, ¡pum! Crecimiento. O sea, crecimientos de verdad relevantes. Y bueno, ahí fue cuando ya dijimos, no, aquí hay mucha oportunidad, faltaba foco, faltaba liderazgo, faltaba... Y hablo del foco porque también era como que en algún momento se querían hacer muchas cosas y si te fijas, ahorita hablamos creatividad para el comprador. Uh-huh. Buenísimo. Yo creo que la parte del enfoque es buenísima. Y ahora te pregunto del lado, ya no tuyo, sino del lado de los socios, ¿verdad? ¿Qué crees que vieron en Wilmer Calatayud para hacerlo parte de esa sociedad? Una de las cosas que he escuchado de manera directa, no tanto que lo pienso, sino que lo han mencionado, es la fidelidad, como ese compromiso, ese ponerse la camiseta en las buenas y en las malas, porque no todas son buenas, ¿no? No claro. Todas son buenas. Te podría decir que me viene ahorita de manera rápida, esa fue alguna, ¿no? Miren, aquí estamos. Por supuesto, ha pasado de todo tipo de personas, se han cometido cosas buenas, cosas no tan buenas, pero siempre allí con las cuentas claras, transparentes. Cuando cometí errores, el primero que iba a decirlo era yo. Mira, cometí este error. No para que lo venga a decir nadie más, sino reconocer, ¿no? Transparente en todo momento. Son algunas de las cosas que de boca de ellos pude escuchar. Buenísimo. Yo creo que también algo importante que mencionaste en la respuesta anterior es que hablas del emprendimiento interno, el enterprise entrepreneurship, le llaman sí. En los medios. Y obviamente cuando uno ve que hay dentro de la compañía personas que se interesan no solo en hacer lo que están contratados a hacer, sino se interesan en algo más para hacer crecer la compañía, eso sí debe llamar la atención de los socios y de los directivos, porque ahí creo que ahí hay un liderazgo grande en potencia, que en algún momento cuando esta persona, como lo hiciste con Watson Homes, cuando te dieron esta unidad, la hiciste crecer, dice uno, wow, yo no quiero dejar a esta persona fuera. Si un día esta persona, ¿qué pasa si esta persona se va? Yo quiero retenerlo. Pero también yo me imagino que en tu caso hubo una negociación, porque en algún momento dijiste, yo no me muevo aquí porque voy a ir a buscar mi vida a otra empresa con el mismo perfil, sino quiero ya emprender. ¿Verdad? Sí. Tú ya querías, ya había algo sí. en tu corazón. ¿Qué fue lo que provocó en tu corazón, Wilmer, querer emprender? Sí, bueno, nuevamente, y está conectado con lo mismo que venimos hablando, cuerpo, alma, espíritu. Actualmente incluso sigo desarrollando otros proyectos. He aprendido que la paciencia es importantísima. A veces queremos las cosas rápidas. Y bueno, ahorita estoy con otros productos, con otras empresas, con otros servicios, por ahí una parte de marca personal también, que ya comencé a trabajar, me comenzó la pasión, es la palabra clave. Me di cuenta que me comenzó a apasionar, y ahí es donde tomo la decisión. Y como tengo una promesa, ahí es donde te mencionaba hace ratito, yo digo, bueno, yo voy a actuar por la promesa que tengo. Claro. Me voy a emprender. Y cuando emprendo, ahí es que se abren las posibilidades y dicen, oye, algunas posibilidades, bueno, la única posibilidad es esta, que yo sea ya parte como cabeza, como socio de la organización. Y bueno, ahí estuvimos en mutuo acuerdo. En diciembre de este año, los 3 socios restantes me dieron la bienvenida, conversamos. Y así fue que se dio. Y me permites, hablabas de algo que sí vino a mi mente, y es que ellos desde hace mucho tiempo comenzaron a confiar. El tema de la confianza es importante. Sí. Y una característica que siempre tuve es, Wilmer, aquí está, te confío 10, por dar un número, te confío 100. Vamos a lanzar una empresa en República Dominicana que tuve en algún momento oportunidad de ir a abrir yo.
empoderados por ello. Y yo no me gastaba los 100, me gastaba 80, eficiencia, hacer más con lo que tengo. Entonces ese es otro chip importante que no, porque me dieron 10 no me importa, no es mi empresa, no. Me dieron 10, voy a ser eficiente en lo posible y mire, multiplicado ventas y gasté menos. Eso es una combinación que también es muy atractiva. Entonces esa fue otra de las cosas que siempre estuvo presente en la carrera como colaborador. Bueno, ya vieron las joyitas que le están dando a todos los que son colaboradores hoy de una empresa. Creo que hay empresas en las que puedes tener mucho crecimiento y hay empresas donde tal vez son trampolines, ¿verdad? Pero un consejo que yo les damos y estamos dando con Wilmer es que hay empresas donde posiblemente hay un mercado laboral donde pues a veces es bueno exponerse para buscar otros aires y puede ser que en ese momento te salga otra oportunidad. Y obviamente importante es si la empresa reconoce tu talento y tu esfuerzo y todo lo que tenés, te va a retener, ¿verdad? Te va a retener. Puede haber una oportunidad ahí de crecimiento. Entonces a veces es un poquito arriesgado, ¿verdad? Pero hay ciertos perfiles, ciertas posiciones que se pueden tomar ese riesgo para poder crecer internamente, porque hay veces que también pasa muchas veces con los dueños o con los directivos que obviamente tenés perfiles por presupuesto salarial y obviamente sabes que son perfiles que están contratados, están haciendo bien su labor, pero si los perdés, dices yo no lo quiero perder. No, negociamos. Sí. Y entonces ahí te hacen una contraoferta y puedes mantenerte creciendo dentro de eso. Entonces eso es un tip ahí para crecer y escalar dentro de empresas como esta que Wilmer ha tenido su experiencia. Wilmer, hoy por hoy, ¿qué ha cambiado en tu mente? Ahora que ya no sos un colaborador, seguís siendo obviamente un colaborador porque sos gerente general de la empresa que vos mismo sos dueño ya como socio, pero ¿qué ha cambiado en tu mente ahora ya como dueño? Bueno, imagínate, si era eficiente siendo colaborador, ahora quiero ser doble eficiente, pero algo que ha cambiado, y está cambiando, tengo que ser honesto porque apenas lo estoy experimentando, es pensar más a largo plazo, ¿no? Pensar más en sostenibilidad. A veces puedes querer hacer cosas en nombre de la eficiencia y puedes dar un servicio no tan bueno pensando en eficiencia, ¿no? Entonces ahí es donde comienza como ese equilibrio de, no, voy a subirle un poquito más al nivel de excelencia, de estándar, de calidad, aunque gane menos, pero pensando a largo plazo, a futuro. Entonces ese te podría decir que es una de las características y eso no solamente en el negocio, sino también en mi equipo. Bueno, lo que tú decías, no quiero perder y de verdad el equipo, que por cierto, todo lo que yo estoy diciendo acá, invité al equipo, un abrazo, espero que estén escuchando, es una parte importante del liderazgo integral es ser congruente. Ellos me están escuchando y ellos pueden decir, es pura mentira, o no, o es cierto. Y parte de la sostenibilidad es tener colaboradores también alegres, felices, creciendo profesionalmente. Entonces, es también tomar en cuenta más esos detalles. A veces hay colaboradores que son junior, que están comenzando, pero uno mira un diamante en bruto y prestarle atención, detenerme, porque a veces vamos muy rápido, también los objetivos son altos, y detenernos. Y hoy justo le reconocí a uno y le decía, tu proyecto, porque sigue siendo, tú lo propusiste, pensamiento crítico, ya lo estamos presentando al comité de la empresa, lo vamos a lanzar y era como, wow, o sea, entonces este tema de la sostenibilidad, de invertir, no solo pensar en eficiencia, sino también en efectividad, son algunas de las cosas que están cambiando. Buenísimo. Estamos con Wilmer Calatayud, gerente general y socio de Watson Homes, que es una empresa especializada en la innovación en puntos de venta. Estamos en una entrevista hablando de liderazgo integral y cómo Wilmer, a través de su liderazgo integral, logró pasar de colaborador ahora a socio de la compañía. Vamos a regresar en un instante, vamos a ir a un break, pero recuerden mantenerse conectados. Volvemos en un momento y recuerden mandar sus preguntas al chat de WhatsApp que tenemos de Emprende aquí en cabina de Radio Actitud. Volvemos en unos minutos. 900027. Estamos de regreso aquí en el programa de Emprende y pilas ahí a mandar sus preguntas al chat porque aquí tenemos a un experto no solamente en liderazgo integral, sino una persona que ha ido creciendo profesionalmente y escalando a nivel corporativo, tanto que ya él ahora es directivo y socio de una de las empresas del grupo donde ha venido laborando. Tenemos a Wilmer Calatayud, que es socio y gerente general de Watson Homes, y estamos en una entrevista muy buena hablando acerca del liderazgo integral y de todas esas herramientas de liderazgo que Wilmer ha aplicado a lo largo de su carrera para llegar hasta donde estás hoy.
Porque obviamente hablábamos en la parte anterior que tenías 9 años de haber iniciado ahí, pero ¿dónde estuviste anteriormente, Wilmer? Sí, trabajé en empresas que de verdad estoy muy agradecido, como Nokia, cuando era líder todavía a Claro. nivel de teléfonos ¿Cuántos de celulares. nosotros no jugamos el Snake? A ver cuántos Correcto. chavorrucos sabemos aquí. Correcto. Estuve en Movistar también, que por ahí creo que tenemos una en Claro. común. Allí fue donde nació mi experiencia en retail, en punto de venta. Y que por cierto, Movistar tengo muy buenos recuerdos porque fue mi primer trabajo y crecí muy rápidamente por un liderazgo empírico. Y luego Nokia fue vendido a Microsoft y así es como llegó justamente a Guatemala. Entonces estuve en Movistar, Nokia y Microsoft antes de venir acá. Como se dan cuenta, son empresas muy buenas. Obviamente, y un consejo que le doy a todos los que quieren empezar a trabajar, obviamente todas las empresas creo que es bueno laborar. Hay empresas que tenés que ver que tengan una estrategia de crecimiento y estrategias obviamente que sean transnacionales, que puedas ayudar a escalar, a emprender dentro, ¿verdad? Ayudarlo a hacer y obviamente pues formar carrera, como lo hizo Wilmer, ¿verdad? Fíjate que tenemos por acá a alguien de la audiencia que nos pregunta, y esta está buenísima. Y dice, hola amigos, pregunta para Wilmer, ¿cómo conectar con los directores sin verte adulador? Creo que va muy de la mano de promocionar los logros. Sí, ese tema de la visibilidad, así lo aprendí y así me lo grabé y así lo trabajé siempre, creo que es importantísimo, ¿no? Allí es donde nuevamente entra el liderazgo integral, tengo que manejar mis emociones, tengo que eh, simplemente saber cuándo es el momento también, ¿no? Porque por allí la pregunta es cómo no Sí, mirarme. adulador Ah, ahí. correcto. Es Y- un tema de timing, es un tema de escucha. Por ahí no dije también, estudié un poquito de ontología del lenguaje y saber los momentos, ¿no? Hay veces que no vas a entenderlo, simplemente sé genuino, respétate a ti mismo y di, mire, de verdad tengo algunas propuestas y propongo, ojo. Yo les puedo decir que posiblemente en toda mi carrera hice, vamos a suponer, 10 propuestas y 4 las aceptaron, 6 no. Entonces tampoco te vayas a desanimar cuando te digan, no, no creo. Entonces, bueno, cómo buscar la forma de demostrarle que sí es una oportunidad. Y cuando ellos comienzan a mirar, oye, por aquí parece que puede haber algo, te van a prestar atención, Me ¿no? encanta. Yo quiero complementar algo con esto y es que creo que algo importante en todo esto, en mi carrera, digamos, en este ISP donde yo estuve, algo que me dio mucho a conocer la estructura para después poderla, tratar la manera, no de copiar, sino establecer procesos, era conocer todo el lineamiento, o sea, qué pasaba en marketing, qué pasaba en operaciones, qué pasaba en Mm. contratos, qué pasaba aquí, hacerme amigo de cada departamento para entender qué ocurría, porque lo malo cuando vos tenés un puesto es que te quedas en tu cuadrado. Entonces, si que te quedas en tu cuadrado, tu visión de la empresa es solo un pedazo. Y generalmente los directivos ven todo. Y cuando ves que hay alguien que está en un pedazo, pero que te trae soluciones que entrelazan otros departamentos y los unifican, dice, wow, qué buenísimo. Yo creo que es algo que vos te tocó hacer. Sí, total. Aprender, yo me aprendí la historia, yo me aprendí. Es eso, aprender toda la cadena, pasar, saludar a toda la cadena, desde los juniors nuevamente, desde la recepción, entender lo posible, ¿no? Ojo que si seguramente vas o ibas a alguna reunión donde yo participo, eh, estaba muy encerrado en temas comerciales, pero es tener esos destellos, ¿no? Esos momentos de voy a prestarle atención a otras áreas, a otras cosas que son importantes aunque no parezcan. Y ahí es donde mientras más conoces la empresa, más puedes proponer y darles propuestas de valor, ¿no? Buenísimo. Cuando estábamos fuera del aire hablábamos con Wilmer acerca de ciertos aspectos de liderazgo y hablaba Wilmer acerca de un concepto que se llama liderazgo situacional. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de qué es el liderazgo situacional? Claro, incluso les hablé de Franklin Covey, les hablé de hábitos atómicos y parte importante de lo que yo creo, ya lo aplico, es liderazgo situacional. ¿Qué es esto? A veces copiamos o adoptamos una forma de liderar única. ¿Y por qué me casé y me gusta aplicar liderazgo situacional? Porque depende a quién estás dirigiendo. Yo podría decir siempre, y eso fue algo que me pasó en mi carrera, por cierto, que había un líder que me decía, delega, delega, delega. Y entonces venía uno y bueno, delegué y después venía el resultado
¿y qué pasó? Entonces es que no le puedo delegar a cualquier persona, ¿no? Hay personas que pueden decir, pero es que yo trabajo con gente operativa. Entonces el liderazgo situacional se puede resumir en que tú puedes dirigir a las personas cuando ¿qué? Cuando requieren mucha dirección y cuando requieren mucha supervisión. O sea, no hay altas habilidades, requieren que tú literalmente los estés supervisando y diciéndole qué tienen que hacer. Eso es parte del liderazgo, no lo puedes dejar de lado. También instruir, esto sucede cuando requiere, por ejemplo, alta dirección y alto apoyo, se aplica a las personas cuando están en un proceso de desarrollo. Cuando yo estuve entrando en este tipo de empresas multinacionales, sí, seguramente había muchos líderes y decían, tiene potencial, ¿no? Entonces allí había una alta interacción, mucha instrucción. Otra cosa es apoyar, donde hay baja dirección, pero es alto en apoyo. Es para personas que tienen habilidades, pero que no tienen confianza. Entonces requieren mucha presencia tuya. Oye, tú eres hábil para esto, pero no tienes la confianza. Yo te voy a acompañar, te voy a que tú me mires para que confíe y mostrarle que puede hacerlo. Y por supuesto, luego está el último cuadrante que es delegar, cuando ya ahí sí son personas que requieren baja dirección y bajo apoyo. ¿Por qué? Porque tienen las habilidades y tienen la confianza necesaria para poder trabajar. ¿Qué hay que hacer? Y por allí me gustó en algún momento un video de Pep Guardiola, perdón, a sí, los claro, anti-Pep Guardiola, ¿no? Que él decía, yo no le hablo igual a Messi cuando tuvo su gran equipo de Barcelona, yo no le puedo hablar igual a todos los colaboradores. ¿Por qué? Hay unos que no tienen, que si le hablas en público, puede pasar algo negativo en ellos. Hay otros que les gusta que en público lo exalten. Sí. Hay otros que les gusta que vayas detrás del camerino y le hables allá. Entonces, cuando yo miré ese video de Pep, yo dije, claro, eso es liderazgo situacional. No puedo liderar a todos de una misma manera. Buenísimo, me encanta, porque este tema sí es para que lo aprendamos muchos gerentes y muchas personas que tenemos a cargo personal, que no podemos hacer con todo lo mismo. No puedo hacer micromanagement a todos, no podemos hacer macromanagement a todos. Tenemos que ver la situación, no solamente del departamento, el contexto, sino también su etapa en la evolución de la compañía. Está buenísimo. Tenemos por aquí a alguien de la audiencia que nos dice, hola, buenas noches. Pregunta, ¿qué factores dirías tú que es indispensable para fomentar resultados en el equipo sin llegar a estar persiguiendo? O perdón por la expresión, llegar a arriar a la gente. Qué buena entrevista, gracias. Bueno, es que esa es una pregunta, me gustaría hacer más preguntas, ¿no? Pero si tienes que estar detrás del equipo, hay que ver lo que acabo de hablar justamente, hay que ver los niveles de habilidades del equipo, hay que ver la confianza que hay en ese equipo, hay que mirar a individuo por individuo y a partir de eso es donde hay que definir qué manera de liderar, qué cosas los pueden motivar, qué cosas les inquietan a las personas. Hay mucho, la verdad, claro, que responder allí. Una de las características, yo creo, principales para todo líder, que todo líder debe desarrollar, que entra en la parte del alma, es ese tema de lenguaje, de preguntas efectivas, de escucha. A veces la gente no habla, pero tú lo puedes escuchar también, que si tiene miedo, si tiene desconfianza, si está incómodo. Entonces ahí hay mucha tela que cortar. Pero yo empezaría por preguntar a cada individuo del equipo, ¿no? No, está buenísimo, porque yo creo que también en este tema yo también agradezco ahí la pregunta y realmente creo que sí, hay veces que obviamente tenemos, tal vez nosotros como líderes tenemos claridad hacia dónde vamos, pero no a veces bajamos de una forma efectiva la comunicación para decir hacia dónde van ellos y cuáles son los resultados que van a obtener. Y hay que revisar una serie de muchas cosas, ¿verdad? Cuáles son los beneficios, cuál es la estructura salarial, cuáles son los incentivos, ellos porque lo tienen, ¿verdad? El famoso why mural, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Y si nosotros entendemos el para qué ellos están aquí, su contexto, y nos comenzamos a interesar más en ellos que solamente en los resultados, puede haber un cambio ahí para la acción. Y obviamente también hay personas que no cambian, ¿verdad? Entonces ahí sí tocará pues ya ver si se cambia o no a parte del equipo. Y es parte de, ¿no? Uno llega a tener equipos de alto rendimiento tomando decisiones, que es otra característica importantísima de un líder, toma de decisiones, ¿no? A veces me encuentro con líderes en desarrollo de ¿por qué no tomas la decisión? Por miedo, por desconfianza, por
tantas razones. Entonces, la toma de decisiones es importantísima y se me vino algo a mi mente que también digo dentro de toda esta propuesta de liderazgo integral, y es que el liderazgo es como un baile, ¿no? A veces te llamo la atención, a veces te reconozco, a veces te motivo, a veces te reto, a veces te confronto, a veces, o sea, es tal cual, todo tiene un tiempo. Yo creo que nuevamente el mensaje aquí es: no puedo liderar de alguna manera. Ojo, el liderazgo de cada quien es respetable, pero cuando vemos nuevamente estas figuras, estas personas, estos referentes, podemos notar que hubo momentos de tensión, momentos de amor, momentos de alegría, momentos de todo tipo de emociones, porque somos seres humanos. Entonces, por eso yo hablo de que el liderazgo es como un baile, ¿no? Buenísimo, y me gusta mucho porque creo que hablas mucho del desarrollo de una persona, ¿verdad? Coachar a esa persona para llevarla al nivel que puede llegar, ¿verdad? Porque hay personas que uno los ve, los detecta y dice, wow, esta persona tiene mucho potencial. ¿Qué aspectos del liderazgo y del coaching hacia otros para hacerlos crecer tú has implantado dentro de tu estructura a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, estudié hace muchos años una metodología que se llama Coaching Gains, ¿no? Que no es otra cosa más que unos pasos para primero sentarte, escuchar a la persona, hacerles preguntas efectivas, hacia dónde quieres ir y crear un plan de acción. Eso es muy sencillo, la verdad. Eso fue como el coaching básico que yo... Y ya luego estudié uno que es ontología del lenguaje, que ya ahí sí es un poco más profundo, porque cuando una persona, lo primero y lo más importante, hay responsabilidad y ética. ¿Qué significa eso? Ética, aquí el coach es usted y vamos a hablar de usted y nos vamos a enfocar en usted. Y respeto, no responsabilidad, bueno, pero también está respeto tal cual usted es, yo lo respeto y lo acepto, no que no, yo lo quiero cambiar, que a veces también se miran muchas cosas en los trabajos, ¿no? Partiendo de allí, entonces se le pregunta a la persona, oye, ¿qué punto quieres tratar? ¿Qué punto te inquieta? ¿Con qué punto no estás cómodo? ¿Te gustaría cambiar algo? Si es así. Y la persona lo trae a la mesa. Y allí es cuando empieza un proceso de preguntas, ¿no? Todo lo que se hace es ser un espejo para esa persona. Quien tiene el timón es la persona. Y quien decide hacia dónde quiere ir es la persona. Ahí es donde está la ética de, no, que yo lo quiero persuadir. No, eso no existe acá. Ojo, en coaching, ¿no? Porque como líder muchas veces yo puedo tener objetivos y ya es otra cosa. Yo quiero persuadirlo a que haga cierta cosa. Eso no es coaching. Entonces, ¿qué pasa cuando te sucede eso que tú quieres corregir? No, me pasa tal cosa. ¿Qué sientes? Ah, siento tal. ¿Qué piensas? Pienso tal cosa. ¿Y qué haces? Entonces allí la persona empieza a tener ciertos descubrimientos y bueno, se le ponen tareas que tienen que ver con el físico, que tienen que ver con el lenguaje, para que comiencen a desarrollar ciertas cosas. Esto es algo que yo constantemente estoy aplicando. Ojo, no todos los espacios son para coaching. A veces es, ¿quieres mi opinión? ¿O solo querés que te escuche? ¿O para qué me estás diciendo esto? ¿Quieres que haga algo con esta información que estás trayendo acá? Es mucha pregunta. Y usted es el responsable de lo que aquí está sucediendo, ¿no? Buenísimo. Por lo que he estado escuchando a lo largo de la entrevista, y obviamente que te conozco, he escuchado que has leído libros, que has estudiado metodologías, y obviamente sos un hombre preparado. ¿Qué tan importante es la preparación para lograr esos objetivos de llegar de ser colaborador a ser socio? No, yo creo que total y fundamental el prepararse, ¿no? El ver, el crear hipótesis también. No tengo yo, Wilmer, como ser humano finito, no tengo la verdad absoluta, ¿no? Y miro algo interesante en este líder, lo anoto y lo voy a investigar, y miro algo en este y investigo. Entonces para mí es trascendental, y sobre todo decidir o escribir qué tipo de líder quiero ser yo, hacia dónde yo me quiero dirigir. Y bueno, desechar lo que no te parece, tomar lo que sí te parece y formar allí tu identidad como líder también. Buenísimo. Vamos a recapitular un poquito porque quiero hacerte una pregunta basada en lo que hemos hablado en la entrevista. ¿Y qué consejo le darías a estos oyentes, a estos emprendedores o colaboradores que están dentro de una empresa que quieren crecer y llegar a ser socios? Bueno, lo principal, voy a ser bien específico, ¿no?
aliméntate muy bien. Por ahí yo escucho que somos lo que comemos, pero no solo somos lo que comemos. Haz ejercicio, toma sol, duerme, supleméntate, toma creatina, vitamina D, vitamina K, vitamina C, omega 3, importantísimos. No tengo el tiempo para explicarlo, pero a nivel cognitivo, con todos estos que te acabo de decir, y a nivel de defensas, a nivel óseo, suceden cosas muy interesantes. Eso es a nivel de cuerpo. A nivel de alma, reflexiona siempre. Reflexiona. Lo que nos diferencia a nosotros de los animales es el poder de reflexionar. Practica gratitud. Coloca límites. ¿Cuáles son mis límites? Eso a veces por allí lo encuentro mucho y es que abusaron de mí, pero ¿por qué no pusiste límites, no? Ten empatía, trabaja en tu mente, renovaos, ¿no? Trabaja mucho en tu mente y en el espíritu escribe y busca cuál es ese propósito por el cual naciste. Ese fue un libro que también cambió mi vida para siempre, Una vida con propósito. Ora, medita, conéctate con la naturaleza, practica el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dirán, Dios mío, pero esto es mucho, ¿no? Yo lo defino nuevamente, trabaja en cuerpo, alma y espíritu, está constantemente reflexionando, practicando gratitud, cuidándote en todos los sentidos, y eso sin duda alguna te va a acercar, y más si tienes fe, ¿no? Y tienes cobertura. Buenísimo. Wilmer, yo sé que sos ahora un empresario y sé que tenés una carrera y tenés también, desde hace muchos años conoces del Señor, sos cristiano. Ser cristiano, ¿qué beneficios ha traído en tu carrera profesional y ahora que sos empresario? ¿Qué estás haciendo diferente a ser cristiano? Yo lo diría el norte, ¿no? El tener un norte, ¿no? El tener... ojo, yo cuando salí de Venezuela tenía, eso fue en el año 2011, tenía, ¿cuánto? Nací en el 84, ya ni me recuerdo, 27 años posiblemente, y ya en aquella época estaba recibiendo muchas promesas, ¿no? Que ojo, una era esta. Pero pasaron, imagínate, pasaron 13, 14 años. Puro Joseos de la Biblia. 13, y bueno, mira, y José, ya de luego te contaré las historias de las referencias y de lo que me ha inspirado José. 13, 14 años, ¿no? Para alcanzarlo, no fueron 1 o 2 años. Entonces es ese norte, bueno, si la promesa está, me mantengo. Y en otros espacios he contado que así me ha pasado en varios aspectos de mi vida. Vas a tener un hijo, lo tuve 7 años, luego tuve mi niña, ¿no? Entonces es ese norte. Yo te podría decir que eso es lo principal, y el sentir que vas con una cobertura y que lo he mencionado varias veces y que no vas, si llueve hoy, Dios mío, ¿qué va a pasar de mí? No, en algún momento cuando salgo de Microsoft en el 2016, mi esposa decía, ¿y qué vamos a hacer ahora? Estamos en otro país, se terminó el trabajo por el cual nos vinimos, pero es que no es Microsoft. Tenemos cobertura, tenemos promesa, y no pasó un mes y ya tenía GSP justamente. Entonces eso es lo que te podría decir, es norte y cobertura. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál crees que ha sido la mayor lección de liderazgo que has tenido a lo largo de tu carrera en negocios? Sí, que hay que ser humilde, humilde para reconocer. No todo es, creo que lo he tratado de decir, no todo es una fórmula del éxito, no todo es romance, no todo es perfecto. Y es esa humildad para decir, equipo, me equivoqué. Equipo, no te escuché. Equipo, o sea, humildad creo yo que es una de las principales características o cosas que he aprendido en este camino, porque en algún momento te debo confesar, y no hablé hoy, pero hay 2 temas importantes, el ego, ¿no? El ego te puede impulsar, pero también te puede hacer mucho daño como líder, ¿no? El yo, ese ego de querer. Y en algún punto te debo confesar como líder, sí, lastimé a personas, ¿no? Sí, lastimé a personas de mi equipo. ¿Por qué? Porque quería comerme el mundo y como te he dicho, es tener esa humildad de detenerme, de escuchar, de ver los pequeños detalles, de reconocer, de tener gratitud. Entonces, por ahí
creo que podría decirte eso. Buenísimo. Y a lo largo de la entrevista hemos hablado, bueno, Wilmer ha hablado de diferentes libros y diferentes metodologías. Hablaste de Franklin Covey. Yes. Yo creo que aquí es darles herramientas de inspiración. Estudien Franklin Covey, ¿verdad? Eso está ahí en Google, en cualquier lado. En YouTube hay videos todavía de él dando sus créditos y obviamente todavía un instituto. Inclusive en Guatemala hay colegios Faro que llevan esa metodología en los colegios para los niños. Sí. Imagínate el potencial que tiene. Ahí está mi niña, por cierto. ¿Puedes hablarnos un poquito de la metodología de Franklin Covey? Claro, que por cierto, paréntesis, algo que vivo y lo menciono, invierta. Eso es algo que yo soy coherente. Yo no solo leí el libro de Franklin Covey, sino que me fui a certificar en Colombia Bien. con un programa de Franklin Covey, ¿no? Y Franklin Covey, la verdad, tiene 7 hábitos que nuevamente se traducen o se resumen en que todo comienza por ti y ya luego que tú estás en ti, pues estás listo para liderar a otros. Y me gusta porque es un ciclo que a la final termina afilando la sierra, para quien conoce, ¿no? Claro. Eso habla de continuidad, eso habla de que no, ya llegué a lo máximo, no. Aquí es aprendizaje constante, continuo, entonces ve nuevamente al ciclo, comienza y constantemente está afilando la sierra, trabajando en ti y sigue trabajando con otros. Entonces por eso es que esta metodología, la verdad, cambió mi vida cuando la recibí. Buenísimo. Estamos ya a unos segundos de terminar la entrevista y no quisiera terminarla sin que tú antes le dieras un consejo a la audiencia y a nuestro podcast. Sí, líder, toma muy en cuenta tu cuerpo, toma muy en cuenta tu alma y toma muy en cuenta tu espíritu. Y no olvides tener un mentor, tener cobertura, eso te va a acercar mucho al tipo de liderazgo que quieres. Buenísimo. Muchas gracias, Wilmer, por tu tiempo, por esta entrevista que estuvo buenísima. Señores, recuerden escucharnos todos los lunes a las 6 de la tarde y buscarnos en YouTube, donde tenemos nuestro podcast de Emprende Guatemala y obviamente en Apple Podcast y en Spotify, donde estamos como Emprende Guate, Emprende GT. Nos vemos el próximo lunes, 6 de la tarde. Pepe Caseros. Hasta pronto. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende. Herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.